aunque durante el periodo 2010-2011 como tal no se entró a discutir de lleno esta función, para el 2009 sí el tribunal discute un caso que es el de Blasini Cavazza versus Departamento de Recursos Naturales. Y yo voy a entrar en bastante detalle en el casito, pero antes de eso, ¿verdad?, quiero hablar un poquito sobre lo que son las inspecciones y registros administrativos. El casito a mí me gusta mucho, el de Blasini Cavazza, principalmente, y ustedes ahorita lo van a escuchar, cómo se dan los hechos. Y dentro de la forma en que se dan los hechos, pues el tribunal entra a discutir en detalle lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y los registros. Así que básicamente lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y las inspecciones, registros administrativos, recuerden que las agencias, si bien pueden inspeccionar unos negocios sin registros, tienen que ser básicamente dentro de unas circunstancias que estén altamente regulados, que tengan licencia, ¿verdad?, para los mismos, que se requiera una licencia, las franquicias, todo este tipo de cosas. De lo contrario, necesitan también pedir una orden. Recuerden que se presume que todo registro sin orden es ¿qué? Ilegal. En el caso de las agencias, el pedir una orden, el tribunal lo ha dicho, no debe ser crear incluso mayores complicaciones porque es más flexible. El quantum y la necesidad para pedir una orden es más flexible. En el caso de Coca-Cola, el tribunal básicamente dijo que cuando se va a pedir una orden, la agencia debe básicamente decir lo siguiente. ¿En qué se basan los motivos fundados? Motivos fundados por la cual se requiere una orden. Porque usted cree que ahí se está dando, ¿verdad?, algo indebido, algo ilegal. ¿Cuál fue la información precisa recibida? La naturaleza y la fecha de la violación. La fecha en que se enteró la agencia, ilustrar el tribunal sobre el día, la hora, el objetivo civil o penal y el alcance de la inspección y la pertinencia de la información solicitada. Y por último, la autorización estatutaria para requerirla. Las solicitudes deben hacerse fundamentales en hechos concretos y particulares. Así que realmente no tendríamos nada que buscar, es sencillo, cuestión de solicitarle eso. En cuanto a los registros sin orden judicial previa, las agencias basadas en la LEPAU pueden realizar inspecciones para asegurarse el cumplimiento de las leyes que administran, resoluciones, órdenes y autorizaciones en los siguientes casos: emergencia o que afecten la seguridad o salud pública, al amparo de las facultades de licenciamiento, concesiones de franquicias, permisos u otros similares, y en caso en que la información es obtenible a simple vista o en sitios públicos por mera observación. Así que quería darles información porque esto es bien importante para nosotros poder entender el caso de Blasini versus Cavazza. En este caso sucedió lo siguiente. El 5 de septiembre, y aquí básicamente, pues, ¿verdad?, lo tienen ustedes, si no me equivoco, en sus materiales, y yo voy a estar básicamente resumiendo de aquí. El señor William Cavazza y el señor Matías Borelli con el señor Noel Santiago, adelante los recurridos, se encontraban cazando tórtolas en una finca privada. Importante destacar, es en época de caza y en lajas, en fincas donde se está permitida la caza de las tortolitas. Por ser temporada de caza y en una zona donde se permite tal actividad, el cuerpo de vigilantes, en adelante los vigilantes, estaban en el área vigilando. Bueno, a eso se dedican. El cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan el deporte de la cacería en Puerto Rico. Los vigilantes alegaron escuchar detonaciones de armas de fuego y entendieron que tenían motivos fundados para penetrar en la finca privada, propiedad del señor Reinier Ramírez, donde supuestamente provenían los disparos. Finca privada en época de caza y se escuchan unos disparos. Vigilantes dicen, yo tengo motivos fundados, ¿para qué? Para intervenir. Bueno, bien, puede ser. Bueno, vamos a ver lo próximo. Así que para lograr
su entrada al acceso a la finca, el señor Febre, que es uno de los vecinos, le permitió la entrada a su finca colindante con la propiedad inmueble donde se oyeron los disparos y cortó una verja de alambres que marcaba la colindancia entre su finca y la del señor Rainier Ramírez, donde se encontraban los cazadores practicando su deporte. Los vigilantes no tocaron a la finca. No tenían ¿qué? Una orden. Ellos aceptaron que un vecino cortara un pedazo de verja y por ese pedazo cortado de verja, ¿ellos qué? Le metieron a esta otra finca privada. Son los hechos hasta ahora. Por eso les digo, es que resulta bien. A mí me gusta, cuando veo este caso me divierto muchísimo. ¿Qué les parece hasta ahora? Ya, los tortolitas, pues. Pero nada, llegan allí, tienen su motivo fundado, cortan la verja, se meten en finca privada, y allí entran 4 vehículos de motor, o sea que eran un grupo grande. ¿Pistolas, no? No sé, no dice nada de pistola, pero eran 4 vehículos de motor. Yo no sé qué, yo imagino que son Ford Trucks, lo que ellos usan, ¿verdad? 4 Ford Trucks. Y se dividieron en 2 grupos. Cuando los vigilantes se encuentran con los recurridos, ¿verdad? Los que estaban cazando las tortolitas, estaban en su campamento, ya no estaban cazando. Procedieron a intervenir con estos, expidiéndoles multas por violaciones a la Ley de Vida Silvestre, reglamento para regir la conservación y el manejo de la vida, las especies exóticas y la caza en Puerto Rico. O sea que... Así que, ¿qué ustedes creen? Obviamente el caso llegó al tribunal, así que, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que hizo, ¿verdad? Esta persona que fue multada? ¿Se quedó ahí con la multa tranquilo? No, pues si no, no estaríamos hablando del caso. O sea, el caso llegó hasta el Supremo. Así que también se les multó por cazar aves en exceso a lo permitido por la ley. Yo no sé cuál es, ¿verdad?, la cantidad que tú puedes cazar de tortolitas, pero cazaron aparentemente más tortolitas de las que se suponía, cazaron en un área cebada y en adición Blasini pues lo multan porque él prestó un arma de fuego inscrita a su nombre a una persona que no tenía licencia para cazar expedida por el Estado. ¿Ok? Cometieron todas estas violaciones, pero ¿qué? ¿Cómo entraron? Por el motivo fundado, o sea. Así que se les multó por 1.800 pesitos y 500 respectivamente. Así no. La intervención, según reconoce el Departamento de Recursos Naturales, se realizó en propiedad privada y sin previa orden judicial. Recursos Naturales está claro en que ¿qué? Aquí no hubo orden y aquí ¿qué? Esto fue una propiedad privada. Bueno, no creo que pudieran decir que lo contrario, porque no, o sea, eso está claro, esos hechos están claros. Así que insatisfechos, pues, ¿qué hacen? Van a la propia agencia para una revisión de multas. Alegaron que la evidencia obtenida por los vigilantes es inadmisible por ser producto de un registro irrazonable e inconstitucional. Exacto. Pues porque seremos agencia administrativa, pero los derechos constitucionales, ¿qué? Pues yo no los pierdo porque seas agencia o porque seas policía o porque seas lo que sea. O sea, es mi derecho constitucional. Así que luego de varios trámites, el oficial examinador emitió un informe determinando que el registro efectuado por los vigilantes era razonable y legal. Recomendó que se mantuvieran las multas en cuanto a cazar en exceso a lo permitido por ley y en áreas cebadas. Mas no así la multa impuesta a Blasini por prestar el arma de fuego a una persona sin autorización para cazar en Puerto Rico. Así pues que le quitan una multa, la de prestar el arma, pero sin embargo las otras se las dejan y encuentran que la intervención fue legal. Así que Recursos Naturales dicta una resolución y acoge las recomendaciones en el informe del oficial examinador. Estas son, ¿verdad? Recuerden que los oficiales examinadores lo que hacen son recomendaciones que la agencia puede acoger como no acoger. En este caso la agencia la acogió.
Recursos Naturales concluyó que el registro realizado por los vigilantes no fue ilegal por estar contemplado en el artículo 5B de la Ley de Vigilantes de Recursos Naturales, la sección 6.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia establecida en el caso de Pueblo versus Ferreira Morales. Y bueno, tengo que decir que ninguno de los tres. Ante esta situación, los recurridos presentaron una solicitud de reconsideración, la cual pues no ha lugar. Así que se van para apelaciones. Solicitan revocación, por el foro apelativo se la acepta, revoca. ¿Qué dice apelativo? Intervención fue producto de un registro ilegal e inconstitucional. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la casa deportiva no es una actividad estrechamente regulada por el Estado. Por tanto, los vigilantes necesitaban una orden judicial para penetrar en la finca privada donde se encontraban los cazadores aquí recurridos. Además, concluyó que el Recursos Naturales no podía realizar un registro sin orden judicial al amparo de su facultad de otorgar licencias según dispone el LPAO, ya que dicha excepción solo se extiende a actividades comerciales y estas personas no estaban cazando con un propósito ¿qué? Comercial. El Tribunal de Apelaciones ordenó la supresión de evidencia obtenida mediante el registro, lo cual sirvió de base para la imposición de las referidas multas administrativas. Así que si yo no tengo evidencia de esto, no puedo ¿qué? Imponer multa. Así que, ¿qué pasa ahora? Pues Recursos Naturales se molesta. Y Recursos Naturales entonces va al Supremo. Dice aquí, ¿apelaciones qué? Se equivocó. Y dice Recursos Naturales, erró apelaciones al determinar que el registro efectuado por los vigilantes en la finca privada donde los recurridos cazaban fue inconstitucional por haberse practicado sin motivos fundados, sin orden judicial y en ausencia de excepción alguna que permitiera tal intervención. Entonces, aquí el tribunal entra a hacer un análisis amplio, bien interesante, bien consensuado sobre lo que es el derecho constitucional sobre registros razonables y irrazonables. Por eso yo les recomiendo que se lo lea completo y es un caso que les va a gustar, honestamente. Y en cuanto a la situación particular del caso, el tribunal se pregunta si constituyó motivo fundado para los vigilantes creer que se estaba cometiendo un delito o una violación al reglamento de esa agencia al escuchar detonaciones de armas de fuego en una finca privada rural, en un área donde se permite practicar el deporte de la cacería y en plena temporada de caza. Entonces, ¿qué esperaban oír ellos? No sé, o sea, yo le estoy leyendo exactamente lo que dice el caso, o sea, yo aquí no voy a juzgar, ¿verdad? Que es el caso y lo que dice el tribunal. Así que el tribunal responde a este interrogante en la negativa. ¿Qué dice? Era temporada y en un área donde se permite la cacería. Los vigilantes penetraron en una finca privada sin previa orden judicial. No habían recibido ningún tipo de confidencia de que estuvieran incurriendo en alguna actividad ilegal en la propiedad. No contaban con el consentimiento del dueño de la finca intervenida. Los vigilantes logran el acceso a la finca a través de una finca colindante, luego que este Fabre, que clase de vecino, ¿verdad? Dueño de la misma, sin autorización del dueño de la finca intervenida, cortara la verja. Y no se podía observar a los cazadores desde la carretera, donde los vigilantes supuestamente escucharon las detonaciones. El tribunal determinó que los vigilantes no cumplieron con la norma pautada en Pueblo versus Rivera Colón, por ello carecían de motivos fundados para penetrar en una propiedad privada y obviar e ignorar la protección constitucional de los cazadores intervenidos. Es normal y completamente regular escuchar detonaciones en un área de caza y en plena temporada de la referida actividad recreativa. Esto no constituye motivo fundado para creer que se estuviera cometiendo un delito o violando alguna disposición estatutaria o reglamentaria de naturaleza administrativa en la finca rural propiedad del señor Ramírez, en donde se escucharon tales detonaciones. Era completamente válida tal actividad recreativa por estar autorizada por leyes y los reglamentos de recursos naturales. ¿Qué dice el DNA para justificar su intervención? 1. La licencia de cazador es un privilegio y no un derecho.
y que por tanto se pueden intervenir libremente con los cazadores sin ningún tipo de limitación. Piensen ustedes en todas las licencias que tienen. Es un privilegio, no es un derecho, pero no. Y puedo intervenir libremente sin ningún tipo de limitación. Solo se puede cazar en propiedades privadas. Pero ¿dónde estaban ellos? Privada, pues, está bien. Y que en el caso de autos, obtener una orden judicial previo al registro resultaba demasiado oneroso para los vigilantes. Tales argumentos, el tribunal dijo, no me convencen. Las licencias para conducir son también un privilegio y no por ello se ha desprovisto a los conductores de su derecho constitucional a la intimidad. En Puerto Rico se permite la caza de aves acuáticas en temporada determinada, en cuerpos de agua que son dominio público. También se permite la cacería de cabros y cerdos salvajes en Mona, que es un bien patrimonial del Estado. Pero en la actualidad se le da un uso público. Se permite además la caza de caimanes y cocodrilos, que son un peligro y amenaza para los seres humanos y especies nativas. Existen propiedades privadas las cuales podrían constituir un campo abierto, ya sean pertenecientes al Estado o personas jurídicas o naturales. La cacería bajo estas circunstancias podría producir un escenario de ausencia de expectativas razonables de intimidad de los participantes de dicha actividad deportiva. Aceptar como válida la postura de recursos naturales respecto a la onerosidad de obtener una orden judicial previo a la realización de un registro en las circunstancias aquí presentes sería avalar una actuación ultra vires de los vigilantes, debido a que recursos naturales no puede obviar o incumplir sus propios reglamentos. Esto es lo más lindo del caso. Máxime, cuando los requisitos para obtener una orden judicial para realizar un registro administrativo son muchos más laxos en el área de derecho penal. El estatuto y el reglamento que regula el deporte de la caza no autorizan la entrada en propiedad privada sin el consentimiento previo del dueño. Eso lo dice el propio reglamento de recursos naturales. Pero digo, esto es lo más lindo del caso es todo esto. Sin previa orden judicial o sin que se cumplan con los requisitos establecidos en la LPAO. Dice el tribunal. Los vigilantes pudieron utilizar otros medios, como por ejemplo, tratar de localizar al señor Ramírez, dueño de la finca. Lo anterior pudo resultar bien sencillo. Bastaría con preguntarle a los vecinos como el señor Fabre, ¿es el mismo que cortó la abeja? En vez de decirle, permitirle cortar a la abeja, ¿qué le puede decir? Mire, pregunte por su vecino, llámelo, búsquelo, ¿verdad? Los vigilantes pudieron esperar a que los cazadores terminaran su práctica del deporte, intervenir con ellos en un área permitida por el ordenamiento jurídico, disponían de los recursos necesarios, muestra de ello los 4 vehículos de motor y la cantidad de vigilantes que participaron en la intervención. Yo me imagino la escena. Sí. 4 Ford Track, me imagino que como 8 vigilantes y uno aquí con que 6, 7 tortolitas. No sé. Yo me lo imagino. Esto está como para, sí, hacer como que un segmento, una capsulita de eso, ¿sabes? Sí. Así que la cantidad de vigilantes, lo que le hubiera permitido colocarse en la entrada o entrada de la finca del señor e intervenir con los cazadores una vez estos salieran de la propiedad privada. Gente había, podían esperarlo. ¿Qué pasó? Enséñeme. Nos reafirmamos en que no pretendemos limitar las facultades y poderes investigativos de los vigilantes de recursos naturales para lograr hacer cumplir las leyes y reglamentos que estos administran. Lo que este tribunal no va a permitir es que para lograr tal fin se infrinjan derechos tan fundamentales como lo es el derecho constitucional a la intimidad. El Departamento de Recursos Naturales puede utilizar medios razonables para poder lograr el cumplimiento de las leyes y reglamentos bajo su jurisdicción. Los procedimientos administrativos son muy variados y en algunos casos complejos. Por ello, no se pueden agrupar en un número reducido de moldes. Cierto es que las clasificaciones sencillas ejercen una atracción muy poderosa, ello por facilitar la determinación y aplicación del derecho. Sin embargo, el logro de tal propósito no puede hacerse a costa o riesgo de infringir derechos constitucionales de los individuos. El tribunal confirma la sentencia emitida por apelaciones, la cual revoca, ¿verdad?, la resolución de recursos naturales y les devuelve el casito a recursos naturales. Así que
No sé, comentarios, ¿qué les parece? Preguntas. ¿Y por qué uno sonríe? Bueno, porque son los momentos que dice, por lo menos el tribunal reconoció explícitamente el derecho, porque yo creo, por lo menos que una persona mía, son pocas las veces que uno sonríe así como está sonriendo. Lo cierto es que el caso, por eso se trae, ¿verdad? Como dijo, que no es del término, porque te lo explica todo. Y yo digo que en parte es un ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Es sencillo, o sea, es simple. A mí lo más curioso que me estuvo es que la propia reglamento disponía que se necesitaba. Y exacto, la ley del cuerpo vigilante. Y sin embargo, eso lo obviaron. O sea, por eso digo que a veces, y ahí es que entramos nosotros los abogados, ¿verdad? En los diferentes roles que estemos. Yo tengo que conocer mi reglamento para poder tomar las decisiones conforme a ella, porque si no, voy a aparecer aquí. Y aquí le están diciendo a Recursos Naturales, ¿ustedes mismos qué? Están infringiendo su propio reglamento. Entonces, del otro lado, ¿verdad? El abogado, eso va a ser el primer planteamiento. Y si ese es el primer planteamiento, olvídate con todo lo que va por lo demás. O sea, no hay forma de que la agencia pueda sustentar. Y si hay otros medios, pues hay otros medios. Así que es importante, ¿verdad?, que conozcamos, porque esa función investigativa, hay unas agencias que a veces se les da un poquito más poder. Sabemos que, y tenemos también que tener cuidado, y esto sale fuera del término, pero cuando se requiere información a terceros, que me tienen que notificar o tienen que pedirlo a través del tribunal. Así que tenemos que tener todo eso, porque es mi derecho a la intimidad. Y la función investigativa no puede, ¿cómo se llama?, infringir ese derecho a la intimidad así porque sí. Y para mí este es un caso claro de cómo se ha infringido. Imagínate, una propiedad privada y de la nada cortan una verja y de la nada 4 Fortrax. Se queda como, pero si yo estoy cazando, yo tengo permiso para cazar. ¿Cuál es él? ¿Por qué estás interviniendo conmigo? O sea, son... Pero el bochorno no es del que intervino. El bochorno es de los dos que tomaron la decisión en la agencia. El primero que tomó la decisión diciendo que estaba bien y el segundo que tomó la reconsideración diciendo que no lo era. O sea, habría que ver el que está en el full track no conoce de ley. Digamos que faltó el día de clase en cuanto al reglamento. Y con todo y eso, pues le pusieron el cherry. El uniforme, no, ellos tienen un uniforme, creo, de lo más bonito. Vamos a poner que faltó ese día, de clase. Pero el que está tomando la decisión no pudo haber faltado. No sabemos, pero nuevamente, ¿verdad? Las decisiones, yo no te puedo decir una cosa o la otra. Yo entiendo que pues esa fue la decisión, la persona entendió, el examinador, que había un motivo fundado. Habría que ver cómo le presentaron el caso y a base de eso pues tomó su decisión. Es que aunque haya motivo fundado, tenían que pedir. Esa es la razón para poder entrar. ¿Sí? Que va donde un juez y dice, óigame, ocurre esto, entendemos que es el motivo fundado para entrar y el juez entonces toma la decisión de expedir o no. Debió haber pasado así, pero no sucedió así. Tengo usted y la tengo usted, sí. Es que a veces se está tan acostumbrado a la impunidad que cuando se toman estas determinaciones, lo menos que se piensa es que los ciudadanos van a encontrar quien continúe y lleve este pleito más arriba. Porque se acostumbra, ellos no van a hacer nada, no tienen los medios, no lo van a hacer, es mejor que paguen una multa. Y eso es cuando las personas están acostumbradas. Pero si es una multa de $100, quizás yo digo, ok, pero $1,800 y 500. Llevar el caso al Supremo costó como 10,000 billetes. Llevar el caso al Supremo. El abogado era cazador. ¿Qué? El abogado es cazador. Sí, porque de verdad, sí. El abogado lo llevó para aparecer. Seguro, pues claro. Sí, seguro.
Así que, ¿verdad? No podemos pensar, pero eso está ahí, o sea, yo no voy a entrar, yo le estoy diciendo, yo no voy a entrar a juzgar a nadie en esto. Yo estoy exactamente leyendo lo que dice el tribunal en cuanto a lo que debe ser la función investigativa. Tenía una preguntita por ahí. Sí. Ajá. Un compañero de la agencia, el que dio el caso como oficial examinador, uno de los más, entiendo yo, responsable y objetivo y que fundamentaba bien su caso, ya se retiró. Y también tenemos que pensar que los abogados de justicia ni son tontos ni nada por el estilo para llegar hasta el Supremo en algo así. Pero yo quiero distinguir un poquito este caso, porque claro, tuvo unas particularidades que dañaron el caso para la agencia, como es el que se corta la verja y otra serie de particularidades. Pero quería hablar bien en términos generales de lo difícil que es la intervención con los cazadores. Porque ellos siempre, como muy bien dice aquí en la opinión, cazan en propiedad privada. Tienen que hacerlo con permiso del dueño. En infinidad de casos, si los vigilantes intervienen inmediatamente con ellos se van, porque ellos tienen sus carros al lado. Ellos no van a esperar sentaditos tranquilamente a que el vigilante vaya al tribunal, traiga una orden para intervenir con ellos, porque sencillamente no lo van a encontrar. Entonces, hay una cosa que se llama área cebada, que está prohibido por ley o reglamento, que es que, ¿verdad?, que le echen alimentos allí donde van a cazar para traer las aves. Eso los vigilantes, no digo que en este caso, porque este caso tiene sus particularidades lamentables que perjudicaron al departamento, pero que también ha perjudicado otros casos en el futuro, donde la evidencia ha estado ahí en plain view. Ellos siempre van a estar en propiedad privada, tienen supuestamente que enseñarles a los vigilantes la autorización del dueño, lo cual muchas veces no tienen. Y en la práctica es imposible ir a buscar una orden, porque cuando los vigilantes vuelven ya ellos no están ahí. Pues yo pienso que ahí, ¿verdad? Entonces es cuestión exacto, ley y reglamento van a tener que cambiarlo exacto, pero mientras esté como esté con esta decisión, y es como ella dice, o sea, tan pronto y en el momento en que uno lee que han picado la verja, es como que, espérate, esto no es posible, esto no puede pasar. Y pues es la decisión, es la que está, es la que nos rige hasta el momento. Y obviamente se trae el caso porque es de lo más reciente que hay sobre los registros. Y para que tenemos en cuenta de que, mira, hay que seguir con mis reglamentos. Si mi propio reglamento, y trayéndote un ejemplo, hace recientemente una persona me estaba comentando todo lo que exige su reglamento para notificarle a alguien. Y que era con correo certificado o emplazamiento personal, todo este tipo de cosas. Y a veces las personas nos recogían ¿qué? Su cartita. Si tu reglamento establece que es por correo certificado, tiene que ser por correo certificado, y hasta que no te llegue la evidencia de que la persona recogió, tú no has adquirido jurisdicción, pues ¿qué tienes que hacer? Cambiar tu reglamento, pero no puedes entonces ponerte a inventar, tiene que estar contemplado. Así que aquí ya esto está, y aquí desde 2009 yo imagino que Recursos Naturales debe estar trabajando en el nuevo reglamento de vigilantes, porque eso es lo que yo estaría haciendo, un nuevo reglamento de vigilantes más estricto y que me facilite más fácilmente la inspección. Quería hacer un último comentario, y es en cuanto al derecho a la intimidad, que claro, esto yo no recuerdo bien en el caso cómo se trabaja esto, pero no podríamos ver el derecho a la intimidad igual en una casa, una persona en su residencia, a puerta cerrada, como están siempre los cazadores, que es campo abierto, están a la vista todo el tiempo. Que el derecho a la intimidad de ellos sería el mismo que el de una persona en su familia, en su casa. Pues es finca privada, y claro, cada área, la expectativa de intimidad dependiendo del área es más limitada en unas áreas que otras, pero eso no quiere decir
que no hay intimidad. Dentro de la propiedad, el vehículo de motor, todavía la hay, pero como es un motor, pues va variando, pero Y está ahí. Esta propiedad tiene una verja y la verja la cortan. Pero es que eso es lo próximo. O sea, cuando de entrada, por lo que usted leyó de los hechos, yo no he leído el caso, pero por lo que usted nos informó de los hechos, de entrada ya hay un problema. ¿Qué es lo que te dio a ti el parecer de que tú tenías derecho de hacer algún tipo de intervención? Porque estás en el medio de la temporada de cacería, estás en un sitio donde hay caza y oís testigos. ¿Qué tú pensabas oír? O sea, esa es la pregunta del tribunal, sí. La pregunta es, ¿la gente de recursos naturales tiene derecho a intervenir cada vez que oyen un tiro? O sea, No, pero esto sería una pregunta para... Ese no fue el issue, pero esa fue la excusa que utilizaron para violentar todos los derechos que violentaron. Está bien, pero compañero, esa sería como una pregunta que le podemos hacer quizás luego, ¿verdad?, a los compañeros de recursos naturales, para conocer el reglamento bien. Hay una prohibición de que los cazadores disparen cerca de algunas propiedades. Continuamente hay querella porque los cazadores están disparando muy cerca de propiedades. Exacto, pero ahí yo creo que está la diferencia, que usted dice, hay querellas. De los hechos no se desprende que alguien llamó, hubiera radicado la querella. Ahí es que yo creo que radica, porque si el mismo señor Fabre hubiera llamado, en vez de simplemente cortar la verja, hubiera sido diferente, pero si no hizo la llamada y simplemente, como están redactados los hechos, no sabemos cómo está. Yo, como les digo, estamos aquí leyendo lo que dice el tribunal. Obviamente lo que pasó, tendríamos que llamar a Blasini, tendríamos que llamar a Recursos Naturales y decirle, Recursos Naturales, tráeme tu oficial examinador, Recursos Naturales, tráeme aquello y el otro para saber, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, ¿verdad?, fuera de récord, pero nosotros no tenemos esa información, así que no partimos de lo que dice el tribunal. Compañero, sí. Yo creo que Recursos podría... Casi no te escucho, perdóname. Que una forma que la agencia podría resolver parte del problema es si tipifica como delito este asunto, ¿verdad? La agencia no puede tipificar delitos, lo tiene que hacer exacto, pero se lo tiene que haber delegado la legislatura, pueden tipificarlo, pero entonces necesita de todas maneras del tribunal, sí. Eso es hacer algún tipo de registro de finca, que las personas que, como es en propiedades privadas cerradas, que pueden poner barreras físicas que no pueden entrar, hacer algún tipo de registro donde una alianza entre la agencia y las propiedades, los propietarios, donde haga un registro de finca donde se van a cazar y le permitan previamente a los vigilantes que puedan hacer su función, vigilar y ¿verdad?, que se cumplan que sea algo ordenado y ya con una previa autorización, porque es la única manera. De verdad que yo, como no soy cazadora, no te sé decir, yo no sé el efecto real de tu cazar en exceso de tantas tortolitas. Así que eso sí es serio, que caza especies en peligro de extinción. Pero de los hechos lo que se desprende que cazaron tortolitas de más. Y eso pues, nuevamente es como que, ¿sabes?, los hechos se confabularon, si lo queremos ver así, para que Recursos Naturales no luciera muy bien en esta ocasión.